Ya, ahora sí. A ver, el primer tema de química general es pues básicamente termoquímica, en donde estudiamos todas las relaciones de calor, transferencia de calor, primera ley de la termodinámica. Ustedes ya habrán visto en clase. Para los que están con el ingeniero Osvaldo Valle, el ingeniero comienza con otros temas de radiación electromagnética y él pues dentro del parcial los evalúan lecciones, pero en exámenes esos temas no se consideran para el examen parcial ni para el examen de mejoramiento. Pero sin embargo, él los toma como lección, así que para los que están con el ingeniero Osvaldo Valle, pues tienen que repasarlo para sus lecciones. Ahora, dentro del concepto de termoquímica, nosotros definimos pequeños conceptos que esto hago énfasis porque en muchos exámenes suelen preguntar, suelen tomar temas de verdadero y falso y pues es necesario tenerlos claros. Por ejemplo, lo que comenzamos estudiando en termoquímica es conceptos de energía, calor y demás. Por ejemplo, la energía, definámoslo aquí, energía. Primero vamos a ver ciertos conceptos y luego vamos a ver ciertos ejercicios pues para tener un poco de todo. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Este es el primer concepto que se ve en la materia, definir qué es la energía, para qué sirve o cómo es que funciona como tal. Y esto les pueden poner en un verdadero y falso, depende de qué les quieran evaluar. Ya, otro concepto. ¿Qué más? El trabajo. Esta también es otra pregunta que les suelen tomar en verdaderos y falsos o como conceptos. El trabajo es la energía utilizada para mover un objeto contra una fuerza. Y esto se lo cuantifica, digámoslo de una forma, como trabajo igual a fuerza por distancia que se desplaza. Eso es el trabajo. Y esto es importante tenerlo en claro porque usualmente los primeros temas del examen, los primeros uno o dos temas, suelen tomar estos conceptos como verdaderos y falsos o te ponen un gas se desplazó, se comprimió tanto que ni sé qué, que con el pistón ejerció una fuerza y ustedes pues tienen que aplicar esta pequeña fórmula de acá y en un par de plomazos ese ejercicio sale, pero pues tienen que saber qué fórmula usar y cómo es que funciona. Otro concepto básico, calor, es la energía empleada para incrementar la temperatura de un objeto. Este es otro concepto que le suelen evaluar, que es el calor, y cabe recalcar que una caloría equivale a 4.184 joules. Como dato curioso, el término caloría es un término pasado que formalmente ya no se debería usar porque ahora existe la unidad de medida Joule, pero sin embargo se sigue empleando, muchos autores del libro siguen usando calorías como unidad de medida, pero básicamente la unidad actual es el Joule para medir la energía. Ya no se usan calorías, pero sin embargo muchos alimentos, cosas de nutrición usan la unidad de medida de calorías. Pero actualmente la unidad base o elemental para medir energía es el Joule. ¿Qué más? Y por último, la entalpía
es una forma de medir o analizar el flujo de calor en procesos o que tiene que ver o que tiene un sistema cuando las cosas ocurren a presión constante. En cristiano, es la energía que se usa cuando ocurre un proceso. Como dice aquí, la entalpía, o cuando hablamos de términos de entalpía, hablamos del calor que estamos usando. Por eso dice, la entalpía es una forma de medir, analizar el flujo del calor en procesos, o la entalpía es una forma de medir, analizar el flujo de calor que tiene un sistema cuando las cosas ocurren a presión constante. Eso es la entalpía. Es una forma de medir el calor que tiene un proceso, es la forma de analizar el flujo de calor que tiene un sistema cuando las cosas ocurren a presión constante. Eso es la entalpía. Por ejemplo, cuando hacen la práctica del calorímetro, se usa hay entalpía ahí porque hay un proceso y ese proceso usa calor, libera calor y eso lo podemos cuantificar o determinar como entalpía. Y la entalpía se define como H igual a energía interna más presión por volumen. Esa es la entalpía. Estos son pequeños conceptos básicos que tenemos que tener en mente y fácilmente rendir un verdadero y falso en un examen del primer parcial. ¿Qué más? También tenemos que tener en cuenta qué es sistema y qué es entorno. Sistema y entorno, como ya muchos habrán visto en su práctica número 1, quiero pegar una imagen, pero no me deja. No me deja pegar una imagen. Un momentito, chicos. Qué raro, no me deje. Bueno, no sé por qué no me deja colocar una imagen, pero la cosa es que entre sistema y entorno son conceptos que debemos tener también claros, sistema y entorno. El sistema, como ya habremos visto en nuestra práctica 1 de calorimetría, nuestro sistema es lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, tenemos este gráfico de aquí. Este es un pequeño pistón que aquí adentro, ¿qué tenemos? Tenemos ciertas partículas, ciertas moléculas, algún que otro gas que se está comprimiendo. Ya. El sistema es lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, una forma más formal, la parte que elegimos para su estudio se conoce como sistema. Todo lo demás constituye el entorno. Es decir, todo lo que está aquí
aquí adentro, esto de aquí, es lo que se conoce como sistema. ¿Ya? Y el entorno, pues es todo lo demás. O sea, básicamente las paredes del pistón, esta cosa del pistón, todo esto, y pues todo lo que está acá afuera. Se conoce como entorno. ¿Ya? Esa es la diferencia entre sistema y entorno. De ahí, los sistemas se clasifican como abiertos, cerrados o aislados. Coloquemos la definición acá. A ver. La parte un poco más grande. La parte que elegimos para su estudio se conoce como sistema. Eso es el sistema. O sea, únicamente lo que estamos estudiando, por ejemplo, en la práctica de calorimetría, nuestro sistema era el agua caliente y el agua fría. Si le metíamos lejía, nuestro sistema era el agua con la lejía. Si le metíamos bicarbonato, nuestro sistema era el, el vinagre con el bicarbonato. Ese es nuestro sistema. Y nuestro entorno son las paredes del calorímetro, la tapa del calorímetro y pues todo lo que está afuera del calorímetro, o sea, el medio ambiente, digámoslo así. ¿Ya? Ahora, coma, todo lo demás constituye el entorno. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Qué más? Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Un sistema abierto, ¿qué es un sistema abierto? Es aquel donde la materia y la energía pueden intercambiarse. ¿Ya? Con el entorno. Eso es un sistema abierto. La materia y la energía pueden intercambiarse. O sea, es decir, que esto esté destapado, yo pueda meter materia, meter agua, meter bicarbonato, y pues obviamente la energía se transfiere hacia su entorno. Eso es un sistema abierto. Sistema cerrado. Ya. Son aquellos que pueden intercambiar energía, pero no materia, con su entorno. Y por último, el sistema aislado. Es aquel en el que no hay intercambio de energía ni de materia con el entorno. Estos son los tres tipos de sistemas que se estudian en la materia. Nosotros sabemos que un sistema abierto, pues existe, es básicamente cualquier, no sé, ponen una olla a calentar en agua y sin la tapa es un sistema abierto, colocan la tapa, es un sistema cerrado, ¿ya? Y los sistemas aislados son sistemas hipotéticos, son sistemas que básicamente no existen, ya que no hay forma física de garantizar que no exista un intercambio de energía. ¿Ya? Un intercambio de materia sí se puede garantizar. Tapas el sistema y no entra ni sale materia. Pero un sistema de energía, un sistema que no pueda intercambiar energía, pues no se puede hacer, ya que físicamente es imposible, es algo hipotético. Así que si una lección, en un examen, les colocan un verdadero y falso y le preguntan, ¿se puede tener un sistema aislado si las condiciones son muy controladas y estás en un laboratorio con ni sé qué, tal cosa? Falso. O sea, por más ideal que te pongan en el escenario,
nunca se va a poder tener un sistema aislado. Es algo netamente hipotético. ¿Ya? Entonces, eso para dejar en claro. Ahora, ¿qué más acerca de este tema? Mm, ya, vamos a ver las diferencias entre una reacción exotérmica y endotérmica. Para eso necesito colocar una imagen. No entiendo por qué no me deja. Ahí está. Ya, esta no era. Esta era la imagen que quería colocar hace un rato, aprovechando que ya la pude pegar. No entiendo por qué OneNote se... Ok, espérame un ratito. Ya, ahí se ve mejor. Acá. Ya, aquí como pueden ver, pues es el mismo dibujito que les enseñé un momento. Este es el pistón, que es lo que se considera entorno, ¿ya? Y el sistema son estas partículas que están aquí adentro, que es el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso, que son las partículas que están adentro, que se las determinan como sistema, y el entorno, pues es el cilindro, pistón y todo lo demás. Y como dice aquí, la energía puede entrar o salir del sistema como calor o como trabajo realizado sobre el pistón. En cambio, la materia no puede entrar ni salir, no puede entrar al sistema o salir de este. ¿Ya? Esto es básicamente lo que es sistema y entorno y todo eso. ¿Ya? Ahora, pasemos a lo siguiente. Otro concepto que tenemos por acá. Esto porque OneNote se buguea tanto, no sé. Eh, ya. Aquí, en esta imagen, nos dice en el lado izquierdo tenemos una reacción endotérmica y en el lado derecho tenemos una reacción exotérmica. Lo que quiero explicarles es por qué en una decimos que gana y en otra decimos que pierde calor. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el calor fluye del entorno al interior del sistema, reacción endotérmica, la temperatura del entorno disminuye y el termómetro marca una temperatura inferior a la temperatura ambiente. ¿Por qué decimos que en una reacción endotérmica el calor fluye del entorno al interior del sistema? ¿Por qué? Porque este vaso de precipitado está a una temperatura de 0 grados, digamos, y yo vengo y lo toco con mi dedo, esta parte, mi dedo está más caliente que el interior de este frasco de precipitación, por lo tanto, yo siento en la yema de mi dedo que está un frío, o sea, yo le estoy transfiriendo calor a ese vaso de precipitación, por lo tanto, decimos que el calor fluye del entorno al interior del sistema. Por eso decimos que una reacción endotérmica, pues, ingresa calor en ella. ¿Ya? En cambio, en una reacción exotérmica, decimos que hay una pérdida de calor. ¿Por qué? Porque esta llama de acá está más caliente
que la temperatura ambiente. O sea que si yo llegase a tocar esto con mi dedo, yo voy a, en cambio aquí, en vez de sentir frío, voy a sentir calor. O sea, el calor se está transfiriendo de esta reacción hacia mi persona y me está quemando el dedo. Por eso digo que en una reacción exotérmica hay una pérdida de calor. ¿Por qué? Porque esta está liberando calor hacia el ambiente, yo lo toco y como esto está más caliente que pues, mi mano, pues me está transfiriendo calor y es por eso que se dice que en una reacción exotérmica hay una transferencia de calor, o sea, hacia afuera, hacia el entorno, y en una reacción endotérmica, esta gana calor hacia el sistema. Esa es la diferencia entre una reacción endotérmica y una reacción exotérmica y el por qué se les dice de esa forma. Ahora, si seguimos con más conceptos. ¿Qué más? Podemos también hablar sobre la relación entre la energía interna, el calor y el trabajo. Por ejemplo, tenemos esta pequeña tablita de acá, que es muy importante tenerla en mente. Esta de acá. Que cargue esto. Ahí está. Tenemos esta pequeña tablita de aquí, que esta pequeña tabla nos ayuda a determinar o para entender mejor cómo le colocamos los signos a la ecuación de energía interna, que energía interna, que el delta T, aquí no tengo el símbolo de delta, pero voy a colocarlo como palabra porque no tengo bueno, un momento. Energía interna, esta parte de acá, es igual a calor más trabajo. Ok. Ahora, esta es la fórmula que cuando nos piden un ejercicio de determinar cuál es la energía interna del sistema, vamos a tener que sumar el calor más el trabajo. Pero, como podemos ver en esta tabla, podemos tener tanto calor positivo como calor negativo y es aquí donde nosotros tenemos que interpretar lo que nos dice el sistema. Por eso hago énfasis, hice énfasis en lo de reacción endotérmica y reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque un símbolo más significa que el sistema gana calor. O sea, que si es una reacción endotérmica, nosotros vamos a colocar el calor como positivo. Pero si es una reacción endotérmica, vamos a colocar el calor como negativo. Pero el ejercicio, pues no nos va a decir tan fácil, tipo, ñaño, esto es una reacción exotérmica, ponle positivo. Pues no, te va a decir que el sistema está liberando calor o el sistema está ejerciendo una fuerza o un poco de combustible explota. Y uno tiene que saber que si el combustible, una reacción de combustión está ocurriendo, entonces el sistema está liberando calor hacia el ambiente, por lo tanto significa que el sistema pierde calor. ¿Ya? Entonces, negativo. Y el trabajo también puede ser positivo o negativo. Un signo positivo significa trabajo realizado sobre el sistema y un signo negativo significa trabajo realizado por el sistema. Por ejemplo, esto es un poco más confuso que lo del calor. Trabajo realizado sobre el sistema. Yo tengo una colina, como en física, física mecánica, física del pre, y estoy empujando una cajita
tengo aquí a un chico que está empujando esta caja. ¿Qué pasa? Para empujarla ejerce una fuerza y como la está empujando, pues hay un desplazamiento. ¿Y qué es el trabajo? Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces aquí, este sujeto está ejerciendo un trabajo sobre la caja porque la está empujando. Por lo tanto, la caja está teniendo una ganancia neta de energía por el una está le están realizando un trabajo sobre el sistema, o sea, sobre la caja, entonces aquí sería un trabajo positivo, trabajo realizado sobre el sistema. El chico este está realizándole un trabajo a la caja porque la está desplazando. Pero digamos que llegan aquí a la colina y la caja pues va en caída libre hacia abajo, va hacia abajo en caída libre y choca contra el piso y hay un golpe. ¿Qué va a pasar o qué significa ahí? Eso es lo contrario, significa que el sistema está realizando trabajo sobre otra cosa. O sea, en este caso, la caja está cayendo en caída libre por la fuerza de gravedad y está moviéndose hacia abajo, pues por el desplazamiento y choca contra algo, o sea, le transfiere energía, o sea, realiza un trabajo sobre algo y por lo tanto, en ese caso, podríamos considerar un signo negativo, porque es un trabajo que realiza el sistema, o sea, trabajo realizado por el sistema. Y bajo esta pequeña analogía, bajo este pequeño ejemplo, podemos razonar pues cualquier ejercicio teórico que nos puedan poner en algún examen, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Eh, Finalmente, podremos, para ir cerrando un poco de tanta teoría, puedo colocar un pequeño ejemplo de lo que, de cómo se ve, cómo se visualiza, o cómo podemos entenderlo de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Por ejemplo, con esta pequeña imagen de aquí. Aquí, ¿qué nos dice? Una reacción endotérmica gana calor, como ya les expliqué con el ejemplo de que tengo un sistema frío, le toco con mi mano que está a una temperatura mayor, yo siento frío en la yema del dedo, entonces yo le estoy transfiriendo energía, calor al sistema, por lo tanto una reacción endotérmica está ganando calor y eso se lo ejemplifica como un delta H positivo, o sea, un cambio de entalpía positivo. ¿Por qué decimos que es un cambio de entalpía positivo? Porque digamos que el sistema de aquí está a 0 grados centígrados. Yo lo toco con la palma de con la yema de mi dedo, y yo estoy a, yo qué sé, 24 grados centígrados. O sea que la temperatura o delta H final va a ser mayor que la temperatura inicial. Por ejemplo, yo estoy a 24, esto está a 0, yo lo toco y va a haber una transferencia de energía, cosa que al final esto de aquí, por yo haberlo tocado, ya no va a estar a 0 grados centígrados, sino que va a estar a, yo qué sé, 1 grado. Por lo tanto, la temperatura final va a ser de 1 grado. Mm, la temperatura inicial y la temperatura inicial era de 0 grados. ¿Por qué? Porque el sistema estaba a 0 grados, yo lo perturbé tocándolo, le transferí un poco de calor, tanto que esto que estaba a 0 grados pasó a estar a 1 grado, por lo tanto la temperatura final va a ser de 1 y la temperatura inicial va a ser de 0, y esto que me va a dar un resultado positivo, mayor que 0. Por eso decimos que el delta H es positivo en una reacción endotérmica. En cambio, en una reacción exotérmica, el delta H va a ser negativo. ¿Por qué? Porque digamos que esto está a 20 grados. Nuevamente, yo voy y lo toco, perdón, esto está a 200 grados, yo voy y lo toco, yo estoy a 24, este sistema me transfiere un poco de su calor a la yema de mi dedo y ya no va a estar a 200, ahora va a estar a 219. O sea que la temperatura final va a ser de 219 menos la temperatura inicial, que es de 200, y ya, pues esto te va a dar un resultado negativo, menor que 0.
Por eso decimos que un sistema endotérmico, tiene un delta H positivo y un sistema exotérmico tiene un delta H negativo. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recatar de aquí? Mm, ya. El último concepto, sí o sí que podemos revisar, es lo de calor específico y capacidad calorífica. Mm, ya, a ver, definámoslo de esta forma. La capacidad calorífica, bueno, creo que lo tengo acá a la mano, para no estar copiándolo. Ahí está. La capacidad calorífica C de un objeto, ojo, de un objeto cualquiera, puede ser un calorímetro, yo qué sé, una computadora, un objeto X. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor requerido para elevar su temperatura un Kelvin o un grado centígrado. A mayor capacidad calorífica, mayor calor se requerirá para ocasionar un incremento determinado en la temperatura. Esto es la capacidad calorífica. Ahora, el calor específico es otra cosa. Eso lo tengo por acá. El calor específico es algo similar a la capacidad calorífica, pero muy distinto. En el caso de sustancias puras, la capacidad calorífica de un gramo de una sustancia se conoce como calor específico. Ahora, el calor específico CS o CE, de las dos formas se lo puede poner, de una sustancia se determina experimentalmente midiendo el cambio de temperatura delta T que sufre una masa M, conocida de la sustancia cuando gana o pierde una cantidad específica de calor. En cristiano, en otras palabras, el calor específico es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de la unidad de masa de una sustancia en un grado. O sea, es la cantidad de calor que se necesita para subir la temperatura de alguna sustancia pura, una unidad de masa de dicha sustancia en un grado Kelvin o un grado centígrado. Es algo similar a la capacidad calorífica, pero en la capacidad calorífica únicamente, pues, decimos que es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura a un grado Kelvin o un grado centígrado, o sea, la cantidad de energía que necesitamos para elevar la temperatura de ese objeto en un grado. En cambio, el calor específico se lo habla en sustancias puras, el hierro, el magnesio, el oxígeno, el agua, etcétera, y es la cantidad de calor que se necesita para elevar una unidad de masa, un gramo de sustancia, en un grado Kelvin o un grado centígrado. ¿Ya? Son conceptos similares pero diferentes. Ahora, pues hasta ahí creería yo que tenemos todos los conceptos explicados. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta de algún concepto de estos que no les haya quedado claro o algo similar, háganmelo saber, o si no, para ir con ejercicios. La ley de Hess ya se las explico mejor con un ejercicio porque no es muy teórica la ley de Hess. Ahora, hay, si desean entrar más a profundidad en cosas teóricas, yo les voy a compartir unas diapositivas mías, que ahí es donde tengo todo más escrito, más detallado, pues como para que ustedes vayan un poco más a profundidad.
No, no quiero hacer tanto énfasis en la teoría en clase porque se hace un poco pesada la clase, pero en sí todo lo teórico de termoquímica ya lo hemos revisado aquí. Entonces, eso. Entonces, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, voy a proceder a realizar los ejercicios de la tarea, que es lo que les había prometido a los chicos del laboratorio. A ver, el primer ejercicio de la tarea es netamente conceptos que pueden investigar, así que ese lo voy a omitir. Voy a contestar el verdadero y falso. Ya, aquí estamos. Ahora sí, al ojo. La primera, ¿es verdadera o falso? ¿Algún voluntario? A ver, nadie. A ver, la primera, el calor que se libera en una reacción exotérmica depende únicamente de los productos formados y no de los reactivos. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está violando lo que viene a ser la ley de Hess. El calor que se libera en una reacción exotérmica depende únicamente de los productos formados y no de los reactivos. Pues esto es muy falso. ¿Por qué? Porque la ley de Hess nos dice, nos explica que la sumatoria, que el delta H de reacción de una sustancia es igual a la cantidad de moles de alguna sustancia por el delta H por la... ah, perdón. Es igual a la sumatoria de los moles del delta H de formación de alguna sustancia de los productos menos la sumatoria de una m cantidad de moles del delta H de formación de los reactivos. Eso nos dice la ley de Hess. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Simplemente dice, el calor que se libera de una reacción exotérmica depende únicamente de los productos formados y no de los reactivos. Pues eso es tremendamente falso porque está violando la ley de Hess. Y entonces no. Ahora, la segunda, la energía interna E y la entalpía H son definidas como funciones de estado, mientras que el trabajo y el calor no lo son. Eso es completamente verdadero. ¿Por qué es verdadero? La energía interna y la entalpía son definidas como funciones de estado. ¿A qué se refiere como funciones de estado? Una pequeña analogía para entender qué es una función de estado. Podemos decir que nosotros queremos, yo qué sé, llegar a este punto de aquí, partiendo de este punto de acá, y aquí va a haber una altura h. No importa qué camino yo tome, si por acá, por así, por aquí, o por acá, por acá, por acá, o simplemente ir recto, la altura h que yo voy a subir no va a cambiar, ¿ya? Esa altura h vendría a ser una función de estado. Es decir, yo en un ejercicio de ley de Hess estoy diciendo, tengo esta reacción y llego a tal sustancia. Calcúleme la entalpía de formación de esta sustancia a partir de estas reacciones, ¿ya? La entalpía de formación de dicha sustancia X siempre va a ser la misma.
No importa por cuál camino tú vayas, por qué sustancia o reacciones previas te pongan, la sumatoria de entalpías de esas reacciones siempre va a dar la misma entalpía de formación de la sustancia X que yo quiero determinar. Por eso decimos que la entalpía es una función de estado, porque ya tiene una entalpía de formación previamente establecida y no interesa por qué camino tú vayas, siempre va a ser la misma entalpía de formación. Por eso la energía interna y la entalpía de formación son funciones de estado. O sea, esos valores ya están previamente definidos y no importa por qué camino tú vayas, por este de acá, por este de acá o por este de acá, siempre vas a tener la misma entalpía de formación. O como en esta pequeña analogía, no importa por qué camino yo vaya al punto de acá arriba, siempre voy a tener la misma altura o siempre voy a subir la misma altura. En cambio, el trabajo y el calor no son funciones de estado, porque si yo me voy por el camino 1, digamos, voy a hacer más trabajo, pero voy a liberar menos calor. En cambio, si me voy por el camino 2, voy a tener la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de calor. Pero si me voy por el camino 3, voy a la final liberar más calor, pero voy a hacer menos trabajo. Pero sin embargo, todos estos tres caminos van a llevar a un único resultado, que es subir una altura h. ¿Ya? Por eso decimos que en este caso, ejemplo, nuestra altura h es nuestra función de estado y nuestros distintos caminos, pues no lo son, porque estos distintos caminos van a tener diferentes valores de trabajo y calor. En cambio, van a dar el mismo resultado, que es elevarte a la misma altura. ¿Ya? Eso es función de estado y pues lo que no es función de estado. Es por eso que este segundo literal, verdadero y falso, pues es verdadero, porque nos dice que la energía E, la energía interna E, que ya está previamente definida, y la entalpía H son definidas como funciones de estado porque ya están previamente establecidas. O sea, siempre va a ser la misma, ¿ya? Mientras que el trabajo y el calor no lo son, porque estos pueden cambiar. Por un camino puedo necesitar más trabajo y menos calor, por otro camino más calor y menos trabajo, pero al final van a llegar al mismo punto, que es nuestra altura, que sería nuestra función de estado, pues que siempre va a ser la misma, independientemente de qué camino tome. ¿Ya? Espero haberme explicado. Vamos a la siguiente pregunta. En un proceso a presión constante, el calor que es absorbido por el sistema es igual al cambio de entalpía del sistema. Eso es verdadero. Pues esto es netamente verdadero, pues, y pues creería yo que está muy explicada. En un proceso a presión constante, el calor que es absorbido por el sistema es igual al cambio de entalpía del sistema. Pues sí, es igual al cambio de entalpía, porque el cambio de la entalpía es la energía que se usa en un proceso como tal, y si tienes una energía inicial y pues una final, pues el calor que es absorbido, pues es ese cambio de entalpía, es ese calor que usaste para hacer esa reacción o ese proceso. ¿Ya? Siguiente. La ley de Hess permite calcular el delta H de una reacción mediante las entalpías de las reacciones intermedias, porque la entalpía de formación depende del camino seguido. Esto ya lo acabo de explicar en el literal B, y pues esto es falso. ¿Por qué? Porque como ya dije, la entalpía de formación, que es una función de estado, no depende del camino seguido. Porque como dije acá, en este ejemplo de aquí, digamos que esta altura es nuestra delta H, nuestra entalpía. La entalpía no depende del camino, no depende ni de este, ni de este, ni de este. La entalpía ya está previamente definida. La entalpía de formación del agua, digamos, es de 2 kJ/mol. Y por más que tú, digamos, no sé cuál es no me acuerdo cuál es la entalpía de formación del agua, pero digamos que es 2 kJ/mol. No importa si tú llegas a formar agua por este camino de aquí, o por este de acá, o por este de acá, siempre va a darte 2 kJ/mol. Así que no, la entalpía de formación no depende del camino seguido. Por ende, este enunciado de aquí pues es falso, porque nos está diciendo que la ley de Hess permite calcular el delta H de una reacción mediante las entalpías de reacciones intermedias. Hasta ahí es verdadero. Hasta ahí es verdadero, porque sí, la ley de Hess, mediante ciertas ecuaciones, mediante las entalpías de formación de ciertas sustancias, sí nos permite calcular el delta H de alguna sustancia que queramos calcular a partir de dichas ecuaciones,
Así que hasta esa parte es verdadera, pero luego nos pone, porque la entalpía de formación depende del camino seguido. Eso es falso. No depende del camino seguido. La entalpía de formación ya está previamente establecida, sin importar qué reacciones tengas, qué sustancias tengas o cómo hayas llegado. Por más que te vayas por el camino 1, camino 2, camino 3, vas a tener la misma entalpía de formación, así que no depende del camino. Es independiente del camino. ¿Ya? Entonces, este enunciado es falso. Y por último, un proceso exotérmico siempre implica una disminución en la temperatura del sistema. Pues esto es netamente falso. O sea, esto es falsísimo. Un sistema exotérmico implica una disminución en la temperatura del sistema. Falso, porque un sistema exotérmico siempre implica un aumento en la temperatura del sistema. Es lo que es una reacción exotérmica, libera calor. ¿Ya? Entonces, netamente falso. Hasta aquí les pregunto nuevamente, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud de pronto? ¿O hasta este momento está todo claro? Ojo, estos conceptos, este verdadero y falso, es, cosas así muy similares pueden salir en sus exámenes, que es de ley que en química general siempre toman teoría. En el primer examen, el primer parcial, suelen ponerles una pregunta de teoría. En el examen del segundo parcial, que el segundo parcial es más teórico todavía, ahí sí suelen colocarles unas dos preguntas de teoría o algo así. Eso es porque en el segundo parcial se ve algo llamado el principio de Le Chatelier, que ya hemos de hablar de eso en el futuro, que eso es algo un poco, no es difícil, pero sí es un poco confuso ciertas cosas. Entonces, es muy evaluable, digámoslo. Así que, ajá. ¿Ya? Pero es algo relativamente sencillo. Si se sientan a leer, lo entienden, lo interpretan, pues no tiene por qué complicarse. ¿Ya? Entonces, asumo que hasta este momento está todo claro, así que voy a ir a la siguiente pregunta. Este, ahí. Este ejercicio de acá. ¿Qué nos dice? Ahora sí empezamos con lo interesante. Una barra de aluminio caliente de 120, de 1200 gramos, cuyo calor específico es tal, a aproximadamente 600 grados centígrados, se coloca en 4 litros de agua, 4000 gramos, a 25 grados centígrados con un calor específico tal. Y la temperatura de los dos se iguala. Nos preguntan cuál es la temperatura final cuando los dos se vuelven iguales y la primera vez que un estudiante resolvió este problema obtuvo una respuesta de 700 grados centígrados. Explique por qué esta respuesta es claramente una respuesta incorrecta. Ya, y aquí vamos a ver nuestra primera fórmula, digámoslo. Primero vamos anotando los datos del ejercicio, que es lo que yo siempre recomiendo que hagan, porque en química usualmente le dan muchos datos y es un poco confuso tenerlos todos en mente. Una barra de aluminio caliente de 1200 gramos, o sea que la masa del aluminio es igual a 1200 gramos. Ya, ¿qué más? Con calor específico es igual a 0,88 joules sobre gramos grados centígrados. Tense en cuenta que como estamos hablando de una barra de aluminio, nos están hablando de un calor específico. ¿Por qué? Porque el aluminio es una sustancia pura y el calor específico se lo dice para sustancia pura
que tiene unidades de Joule sobre gramos por grado centígrado. Y nos están diciendo también que está aproximadamente a 600 grados centígrados. O sea que la temperatura del aluminio es igual a 600 grados. ¿Y qué dice? Se coloca en 4 litros de agua. Entonces la masa del agua es igual a 4.000 gramos. Ustedes aquí se les colocó 4.000 gramos de agua, pero no siempre les van a colocar ese dato, por lo que ustedes tienen que saber que 1 mililitro de agua equivale a 1 gramo, ¿ya? Este dato de aquí ustedes tienen que sabérselos de memoria, que 1 mililitro de agua equivale a 1 gramo de agua. Esto únicamente cuando hablamos de agua, por si acaso. No les vayan a poner 1 mililitro de vinagre y ustedes colocan que 1 mililitro de vinagre pesa 1 gramo de agua. Aproximadamente se parecen, si no estoy mal, pero no pueden asegurar eso, ¿ya? Esto únicamente con el agua. ¿Qué más? Ya, la temperatura del agua es igual a 25 grados centígrados y el calor específico del agua es igual a 4.184 joules sobre gramos grados centígrados. ¿Ya? Esos son nuestros datos y en base a eso vamos a trabajar. Literal A. ¿Qué fórmula usamos aquí? Como estamos viendo que nos están diciendo que la temperatura de los dos se iguala, o sea, tenemos un equilibrio térmico, la fórmula que se me viene a la cabeza o la única fórmula que nos relaciona a eso es la que nos dice que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero. Y aquí es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Quién gana y quién pierde calor? Pues el que gana calor es el que está a menor temperatura. Es decir, la barra de aluminio está a 600 grados centígrados y el agua está a 25 grados centígrados. Y si yo hago ese equilibrio térmico, es decir, el aluminio es como que tenga esta magnitud de calor y el agua está a esta pequeña magnitud de calor, pues ¿quién va a ceder a quién? Pues obviamente el que es más grande le va a ceder al más pequeño, cosa que ambos van a quedar más o menos así, al mismo nivel, porque van a quedar a un equilibrio. O sea que ¿quién ganó calor? El agua. ¿Y quién perdió calor? El aluminio. ¿Ya? Esa es la primera análisis que deberíamos hacer. Entonces, calor. ¿A qué es igual el calor? El calor es igual a masa por calor específico por un delta T. ¿Ya? Esto de aquí vendría a ser del agua. Esto de acá vendría a ser del agua más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por un delta T. Y esto es igual a cero. Entonces, la masa del agua, ¿cuánto es? 4.000 gramos. Calor específico del agua, 4.184 joules sobre gramos grados centígrados. Delta T, la temperatura final es la que nos piden, o sea que esa no la tengo. Temperatura final menos la temperatura inicial del agua es 25 grados centígrados, más la masa del aluminio que es 1.200 gramos, por el calor específico del aluminio 0.88 joules gramos grados centígrados, por el delta T nuevamente, temperatura final no lo tengo, temperatura inicial es 600 grados, y esto es igual a 0. Recomendaciones mías, siempre usen las unidades, porque es una forma de ver que ustedes al final hicieron el ejercicio bien. Por ejemplo, ahorita nos están pidiendo temperatura. ¿En qué unidad nos debería quedar nuestro cálculo final? Pues en grados centígrados. Sería raro si por ahí nos sobra un joule o nos sobra una unidad de gramos. Algo hicimos mal.
Por lo tanto, mi recomendación es que vayan haciendo el análisis dimensional a medida que van resolviendo el ejercicio. Por ejemplo, aquí gramos y gramos se van, gramos y gramos se van, ¿ya? Entonces, hacemos esta multiplicación, 4000 por 4.184, eso nos da 16.736 joules sobre grados centígrados, que multiplica a la temperatura final, menos 25 grados centígrados, más 1200 por 0.88. ¿Cuánto da eso? Da 1056 joules sobre grados centígrados. Temperatura final, menos 600. Y aquí este ejercicio pues es netamente, ya el planteamiento teórico ya está hecho, aquí simplemente hay que sacar pues, despejar este TF de aquí. Entonces, ya, ¿qué más hacemos? Distribuimos, me queda que la temperatura final menos 418,0, aquí nos quedaría joules. ¿Por qué? Porque este grado centígrado, este 25, multiplíquelo de acá, este grado centígrado con este grado centígrado se me va y me queda simplemente joules. Voy al siguiente, aquí nuevamente TF por esto, la temperatura final, 56 joules, grados centígrados. Nuevamente multiplico esto de aquí por esto de acá, queda menos 633, 600, nuevamente joules. ¿Por qué? Porque este grado y este grado se me van y ya. Entonces, sumamos términos semejantes, temperatura final más temperatura final de acá, nos queda 17792 joules sobre grados centígrados. Eh, eh, menos 105200 joules. Esto es igual a 0. Y ya tendríamos el ejercicio, simplemente temperatura final es igual a 10,52000 joules sobre 17792 joules sobre grados centígrados. Por la ley de la orejita, esto se va, esto se va, esto pasa acá arriba, esto pasa acá abajo, y grados centígrados, la unidad de grados centígrados nos queda en el numerador, entonces nos queda que la temperatura final o la temperatura de equilibrio va a ser de 59,13 grados centígrados. Esta nos queda como nuestra temperatura final. Y ya estaría el ejercicio. Esa es la temperatura final que nos queda. ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué? Porque la temperatura inicial del aluminio era de 600, la temperatura inicial del agua era de 25, y como tenemos 4.000 gramos de agua, o sea, 4.000 mililitros, ya tenemos bastante cantidad de agua, digámoslo, sí tiene sentido de que nos enfríe la barra de aluminio y quede una temperatura final de 59,13 grados centígrados. ¿Qué es lo que no puede pasar? Pues lo que dice en el literal B. ¿Qué dice en el literal B? La primera vez que un estudiante resolvió este problema obtuvo una respuesta de 700 grados centígrados. Explique por qué esta es claramente una respuesta incorrecta. O sea, tengo una temperatura de aluminio de 600.
y agua la tengo a 25 grados. Y me dice que al final me quedaron 700 grados. O sea, están violando completamente la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿por qué estaría mal? Explique por qué esta es claramente una respuesta incorrecta. No toma en cuenta podríamos poner, está violando la primera ley de la termodinámica. Eh, la temperatura de equilibrio, la temperatura de equilibrio siempre es es menor que la sustancia que tenga una temperatura mayor. Eh, la temperatura de equilibrio siempre es menor que la sustancia que tenga una temperatura. ¿Cómo lo expreso? La temperatura de equilibrio siempre es menor a la temperatura. mm, la temperatura de equilibrio siempre es menor que que la temperatura de la sustancia que tenga una mayor temperatura. Es muy redundante. Pero algo así podrían colocarlo, o sea, ahí le pueden poner una conclusión un poco más justificada. Se está violando la primera ley de la termodinámica, la temperatura de equilibrio siempre es menor que la temperatura de la sustancia que esté a a mayor temperatura, ¿no? Ya, eso pueden contestar, pueden ejemplificarlo, y ya, eso sería todo con respecto al tercer ejercicio del deber de Eduardo Valle. Vamos siguiendo, vamos al otro. Ese creo que era de ley de Hess. Ya se me ocurrió una forma más bonita de expresarlo. La temperatura de equilibrio siempre, ¿dónde está el borrador? Siempre tiende a ser una media entre las temperaturas de las sustancias que interactúan. Ya, algo así le pueden poner. Ahí le pueden poner, es decir, en nuestro ejercicio, nuestra temperatura del aluminio era de 600, la temperatura del agua era de 25, y es como que quedó a una temperatura final entre un valor que está entre estos dos valores, que es de 59,13 grados centígrados. Ahí está una pequeña conclusión más elaborada. ¿Ya? Eso. Vamos ahora sí al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice acá? Este es un ejercicio de ley de Hess. Un ejercicio un poco sencillo como para calentar de lo que es la ley de Hess. Nos dice que calcula el delta H de formación para la siguiente reacción a partir de las siguientes ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Lo primero que tenemos que verificar de las ecuaciones que nos dan para llegar a una entalpía de formación usando ley de Hess
es que estas ecuaciones pues estén balanceadas. ¿Qué significa balanceadas? Pues ustedes que vienen del pre directamente de química, recién aprobando química del pre, pues saben claramente lo que significa estar balanceadas, ¿no? Que haya la misma cantidad en los reactivos y la misma cantidad en los productos. Por ejemplo, en la ecuación 1 tenemos nitrógeno y oxígeno. Hay dos nitrógenos en los reactivos y hay este 2 que multiplica el 1 de acá abajo, 2 por 1, 2. Dos nitrógenos en los productos. El nitrógeno está balanceado. Oxígenos. Este 2 multiplica este otro 2, 2 por 2 es 4, hay 4 oxígenos en los reactivos, y este 2 que multiplica este otro 2, 2 por 2 es 4, hay 4 oxígenos en los productos. O sea, la primera ecuación está balanceada. No siempre les van a dar las ecuaciones balanceadas. Más que nada en un examen. En un examen, vean una ecuación, vean si están balanceadas. Ahora, no se preocupen que no les van a poner que balanceen por método ion-electrón, el método, no me acuerdo cuál otro método se veía en el pre, método redox creo que había, no me acuerdo muy bien, ya hace mucho tiempo que vi el pre y hace mucho que no doy clases del pre, así que no me acuerdo. Pero ya, no les van a pedir que balanceen por esos métodos. Por ahí únicamente van a usar un tanteo simple, algo rápido, algo eficaz, así que no es la gran cosa, pero eso sí, tienen que verificar que la ecuación esté correctamente balanceada. ¿Ya? ¿Qué más? En la siguiente ecuación nuevamente, tenemos en los reactivos dos nitrógenos, en los productos dos nitrógenos, así que 2 y 2, bacán. 2 por 2 es 4. Tengo 4 oxígenos en los reactivos y tengo 4 oxígenos en los productos. Entonces, chévere. Nuestras ecuaciones están correctamente balanceadas, así que no hay que hacer ningún ajuste. Como les digo, esto tienen que revisarlo en cada ejercicio. Ya. Ahora, ley de Hess. Si se dan cuenta, esto de aquí es un resaltador, sí. En mis reactivos yo tengo esta sustancia y en mis productos yo tengo esta otra sustancia. Entonces, la ley de Hess lo que hace es que a partir de ciertas ecuaciones llego a la ecuación general, que es la que yo tengo acá arriba y que es la que yo quiero al final, eh, por así decirlo, crear. Si se dan cuenta, esta sustancia que resalté en amarillo está acá en la ecuación 2 como producto, ¿ya? Y la ecuación y la sustancia que resalté como azul sí está como producto acá. Entonces, a la ecuación 1 no tengo que hacerle nada, a esa la copio igualita, pero en cambio la ecuación 2 lo que tengo que hacer es voltearla, o sea, invertirla. Es decir, hacer lo siguiente. La ecuación 1 la copio tal cual como está, N2 más 2O2, que me produce 2NO2, con una entalpía de formación igual a 66.4 kilojoules. Y en cambio la ecuación 2, como esto que está en amarillo, que está aquí en los productos, yo necesito que esté acá en los reactivos, yo lo que hago es invertir esta ecuación. O sea, es decir, yo este N2 o 4 los paso a los reactivos y el N2, 2 más 2 o 2 lo paso a los productos. Pero ¿qué pasó con el delta H? Si yo invierto la ecuación, el delta H se hace negativo, o sea, cambia de signo. O sea, el delta H es igual a menos 9.2 kilojoules. ¿Ya? Y ahora únicamente me toca hacer la suma. Este N2 con este N2 de los reactivos se elimina. Este O2 con este O2 de los productos se elimina. Yo sumo todo esto y me queda N2O4
que me produce 2NO2. Y ya tengo la misma sustancia que me pedían al comienzo. Y ahora pues simplemente sumo las entalpías. Que esto va a ser igual a 57.2 kilojoules. Y esta es mi respuesta. Esa es la entalpía de formación de esa reacción. Ahora, por ejemplo, digamos, hasta aquí ya acabó el ejercicio, aquí ya está resuelto. Pero digamos que a mí no me daban, digamos que a mí no me ponían este 2, no me lo colocaban, pero mi sustancia a la que quiero llegar, que es esta de aquí, sí tiene ese 2, sí lo tiene, pero acá no lo tiene y yo lo necesito. ¿Qué pasa si yo necesito un 2 ahí? Yo a toda la reacción química la multiplico por 2. Aquí coloco un 2. Aquí coloco un 2. Aquí va un 2. Y aquí va un 2. Y ahora, como yo multipliqué toda mi reacción química por un número, a mi delta H de formación también lo multiplico por ese número y ya me cambia el delta H de formación. Eso en el caso de que necesiten agregarle ¿cómo se llamaba? Un valor estequiométrico, ¿ya? Eso. En este ejercicio no fue necesario, pero va a haber ejercicios en los que sí necesiten agregar eso. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. Hasta aquí asumo que está todo claro, así que continúo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues me la dice sin problema. Una pregunta. Dígame. Aunque se le haya multiplicado, por ejemplo, eh, el 2 igualmente se elimina con la reacción de abajo. Eso si es que en la reacción de abajo tienes el mismo término similar. Por ejemplo, digamos aquí, digamos que la sustancia de acá abajo, este 2 no es 2 sino es un 4, ¿ya? Digamos, así te la dio el ejercicio. Y este 2 de aquí no te lo puso. Entonces, tú vas a multiplicar esto por 2, esto de aquí por 2, esto por 2, tu entalpía por 2. ¿Y qué va a pasar? 2 por 2 te hace 4 o 2. Con este 4 de acá, se te va. ¿Ya? Esa creo que era tu pregunta. O sea, ¿sí me di a entender? Sí. Sí, ya el ejercicio te va a dar para que se pueda eliminar, pues, ¿no? En este ejercicio, pues, obviamente era un ejemplo, pero, ajá, cuando tengas ese caso, la una sustancia de otra ecuación, pues, va a estar predispuesta para eliminarse con algo que modifiques en otra ecuación. ¿Ya? Eso, Ah, ya. Gracias. ya. Vamos al siguiente ejercicio. Este de aquí. Este ejercicio de aquí, aunque ustedes no me lo crean, me lo quieran creer, salió en un examen. Y muchos no lo pudieron hacer. Y es un ejercicio tan simple y tan rápido de hacer que es increíble que muchos estudiantes no lo hayan podido hacer porque es un regalito, es una joyita. Y por eso mismo me gusta hacerlo, o sea, me gusta explicarlo porque
da mucho enojo y me ha pasado que en cosas muy fáciles uno simplemente por no saber, pues se pierde esos regalos. En primer lugar, nos dice, determine si esta reacción es endotérmica o exotérmica. Pues al ojo tiene un delta H negativo, entonces eso es exotérmica. De una, ya, bacán. Hasta ahí ya tenemos, yo que sé, que valga 10 puntos, ya tenemos 3. Nos preguntan la cantidad de Mg magnesio, si no estoy mal. Sí, la cantidad de magnesio en gramos que reacciona cuando ésta libera 59,44 kilojoules a presión constante. Ya, nos están pidiendo la cantidad en gramos de Mg, o sea, nos están pidiendo la cantidad de gramos de esta sustancia de aquí. Y nos están dando la entalpía de formación. Entonces, colocamos menos 1204 kilojoules por este... No, perdón, estoy confundiendo. No, no, no. No se borra. Ya, ya. Es 59, ponemos 59,44 kilojoules, ¿ya? Que es la cantidad en gramos de magnesio que reacciona, es la cantidad de calor que libera cuando cierta cantidad de miligramos reaccionan, por, como queremos magnesio, asociamos nuestra entalpía de formación con los 2 moles de magnesio que hay aquí. O sea, que para formar estos 2 moles de magnesio, o para que 2 moles de magnesio reaccionen, se necesitó esta cantidad de entalpía. Eso es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, podemos colocar que 2 mol de magnesio equivalen a menos 1204 kilojoules. O sea, se necesitó 1204 kilojoules para que 2 moles de magnesio reaccionen. Es una forma de decirlo, es una forma de verlo. ¿Ya? Si nos hubieran pedido para esta sustancia de acá, magnesio, oxígeno, lo mismo ponemos 2 moles de MgO. Se, para for, se usó esta cantidad de energía para formar 2 moles de MgO. ¿Ya? Es lo mismo. Podemos asociar el valor de la entalpía con los reactivos y productos que tengamos en la ecuación. Entonces ponemos 2 mol de Mg sobre menos 1204 kilojoules, y aquí kilojoules y kilojoules se me van, y ya tengo mol, pero yo no quiero mol, yo quiero la cantidad de gramos. ¿Y qué cosa nos asocia los moles con los gramos? El peso molecular. El peso molecular es igual a masa sobre mol. O sea, que pones el peso molecular del magnesio. El peso molecular del magnesio es igual a 24,305. 5 gramos sobre mol. Y ya, pues entonces multiplicamos esto por el peso molecular, que es 24,305 gramos sobre mol de magnesio. Y mol de magnesio con mol de magnesio se me va y ya me quedó esto en gramos. ¿Cuánto es esto? Esto es 2,40 gramos de magnesio. Y ya está. Esa es la cantidad de gramos de magnesio que reaccionan cuando ésta libera 59,44 kilojoules. Ahí está mi ejercicio. Un ejercicio que salió de un examen, simplemente hay que saber manejar las unidades. ¿Cuál fue la clave de este ejercicio? Saber que podemos relacionar los kilojoules de la entalpía con los moles que hay en los valores estequiométricos de la reacción. Yo pude mismo haber relacionado este valor de entalpía con esto de acá
decir, 2 moles de MgO sobre delta H de menos 1204, pero en este caso, pues yo lo relacioné con los magnesios puros que necesito, que es lo que me están pidiendo. Si me hubieran pedido la cantidad de gramos de esta sustancia, pues lo relaciono con esa sustancia, ¿ya? ¿Y qué más? Saber interpretar el peso molecular, que 24.305 gramos mol de magnesio, lo podemos relacionar con lo otro, se me van las unidades y me queda simplemente gramo. Esa era la clave del ejercicio, saber relacionar estas unidades para llegar a lo que necesito. Simplemente, diría yo, es algo como estequiometría, más o menos. ¿Ya? No era nada complicado, pero ajá. Ahora sí, vamos al otro ejercicio, el sexto. Y para los que se quedaron hasta ahora, pues tengo este ejercicio de acá, este séptimo ejercicio, que es un ejercicio muy bueno, que es muy posible que les tomen en el examen del primer parcial o en su examen final de laboratorio. O sea, ya dependerá de dónde les toque, pero es algo interesante. A ver, entonces el ejercicio 6. Ay, bueno, no, ya, ahí está. A ver, ¿qué nos dice este de acá? Nos dice que el isótopo uranio 235 se utiliza como combustible en algunas centrales nucleares. Este isótopo se utiliza para enriquecer el mineral de uranio natural antes del proceso de enriquecimiento, perdón, el mineral de uranio UO2 se convierte en UF6. Esta conversión está representada por las siguientes ecuaciones secuenciales. Tengo la ecuación 1, la ecuación 2, y nos dan las entalpías de formación molar para cada sustancia. Nos dice que utilice las entalpías molares de formación para calcular la cantidad de energía térmica involucrada en la producción de 2 megagramos de UF6 a partir de mineral de uranio UO2. Ya. Nosotros queremos llegar al UF6, que sería este valor de aquí, queremos llegar. O sea, queremos la cantidad de energía térmica involucrada en la producción de eso. Ya, queremos esa energía, o sea, nos están pidiendo esa entalpía de formación. Usualmente usaríamos ley de Hess si nos diera las entalpías de formación de cada sustancia como tal, pero no nos están dando de esa forma como si nos dieron en el ejercicio pasado, ¿ya? Pero aquí nos están dando las entalpías de formación molar individual de cada sustancia. Entonces, yo puedo usar de cierta forma la ley de Hess y un cierto cálculo matemático para determinar esa cantidad de energía térmica involucrada para la formación de 2 megagramos de UF6. Es decir, hago lo siguiente. Como no tengo la entalpía de formación de cada ecuación, yo voy a hacerlo mediante las entalpías de formación individuales de cada sustancia. Así que primero copio las ecuaciones UO2 más 4HF que me producen UF6, bueno, UF4 más 2
H2O. La otra sustancia es UF4 más F2 que me producen UF6. Sumo esto. ¿Qué me queda? Que este UF4 con este UF4 se me va. Y aquí algo que me olvidé mencionar hace un momento. La entalpía de formación de una sustancia pura, y esto anótenlo por ahí, la entalpía de formación de una sustancia pura es igual a cero. ¿A qué me refiero con una sustancia pura? A este hierro diatómico de aquí. No, perdón, ¿qué hablo? Hierro, este este flúor diatómico de aquí. No tiene otra sustancia, no es un compuesto, es simplemente un elemento, es una sustancia pura, por lo tanto su entalpía de formación es cero. Por eso que en la tablita no nos la proporcionan, porque esa entalpía de formación es cero, por lo tanto pues no se la considera y digo que esto es cero. Eso es algo que ustedes tienen que tener en mente, así que eso. Ahora sumo esto de acá, UO2 más 4HF me produce UF6 más 2H2. ¿Ya? Eso de ahí. Ahora utilizamos la ecuación del cambio de entalpía, que sería esta formulita de aquí. El cambio de entalpía de una reacción es igual al valor estequiométrico de cada sustancia. Bueno, más bien sería así. La sumatoria de los valores estequiométricos por el cambio de por la entalpía de los productos menos la sumatoria de los valores estequiométricos por el cambio de entalpía de los reactivos. Ya. Es decir, que la delta H de formación de la reacción que me quedó abajo, o sea, de esta de aquí, es igual a sumar las entalpías de los productos, multiplicarlas por su valor estequiométrico, y a esa sumatoria le resto la sumatoria de la multiplicación del valor estequiométrico por la entalpía de los reactivos. Y nos queda, por ejemplo, serían los productos, el UF6. UF6 tiene esta entalpía. UF6 no tiene valor estequiométrico, así que simplemente sería menos 2,112,9 más el agua. El agua es esto de aquí. Tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Sería 2 por menos 241,8 menos lo mismo, pero de los reactivos. Los reactivos, el UO2, este de acá, no tiene coeficiente estequiométrico, así que simplemente sería menos 1129,7 más HF tiene un coeficiente estequiométrico de 4, HF tiene una entalpía de formación de menos 268,6. Sería 4 por menos 268,6. ¿Ya? Esa sería nuestra entalpía de formación para nuestra reacción que nos quedó al final. Y esto nos queda menos 392,4 kilojoule mol. Ya. Eso sería nuestra delta H de formación. Ahora, pero nos está pidiendo que utilicemos las entalpías molares de formación para calcular la cantidad de energía térmica involucrada en la producción de 2 megagramos de UF6 a partir del mineral de uranio. Ya, o sea, nos están pidiendo
esto de aquí. Tenemos que usar esta entalpía para determinar cuánta energía se usó para producir 2 megagramos de UF6. Básicamente, debemos eliminar este mol de aquí para quedarnos con esta unidad, que es la que nos piden, la energía. Entonces, podemos colocar menos 392.4 kilojoules sobre mol por el peso molecular es masa sobre mol. Podemos calcular el peso molecular de UF6, que sería el U. ¿Cuál es el peso molecular del uranio? 238.03. 238.03 por 1, 238.03. Y el F del flúor, 18.998. 18.998 por 6. Esto es igual a, esto es igual a 18.998. 113.988. Sumo esto. 200, 138.03. 352.018 gramos mol. ¿Ya? Entonces, aquí decimos, podemos usar esto, pero al revés, decimos que un mol de esta sustancia UF6 equivale a 352.018 gramos. Entonces, hasta ahí, mol y mol se me va. Pero esta cantidad de gramos me fastidia, porque yo quiero energía, kilojoules. ¿Pero qué nos dijo el ejercicio? Utilicen entropías molares de información para calcular la cantidad de energía térmica involucrada en la producción de 2 megagramos de UF6. O sea, 2 por 10 kilo mega giga. 2 por 10 a la 6 sería gramos, ¿verdad? Entonces, este gramos y este gramo se me va. Y eso me queda igual a queda menos 392.4 por 1 sobre 2.018 por 2. Entonces nos queda un valor de menos 2, 2, 2, 9, 4, 3, 1.45 kilojoules. ¿Puedo dejarlo expresado así o puedo simplemente correr el decimal? 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2.23 gigajoules. Mega, 1, 2, 3 giga. Ajá. Menos 2.23 gigajoules. Y ese sería nuestro resultado. Esa es la cantidad de energía térmica que se liberó, que se involucró, que se usó, que se perdió en la producción de 2 megagramos. Por eso es una energía negativa, porque esa energía se me fue. Por eso sale un signo negativo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Quizás. ¿O todo está claro?
Una pregunta, ¿por qué puso de que 2 por 10 a 6 gramos? Porque aquí nos dice en la producción de 2 megagramos eh, ¿cómo se llama esto? Prefijos de unidades. Nosotros sabemos, a ver, si nosotros estamos en gramos y tenemos 1000 gramos, podemos decir que tenemos 1 kilogramo. Kilo sería acá arriba, kilogramo, significa 1 por 10 a la 3 gramos. O sea, 1 por 10 a la 3 son 1000 gramos. 1000 gramos es 1 kilogramo. Si tenemos megagramo, es 1 por 10 a la 6, ¿ya? Que sería 1 millón de gramos a la cuenta. O lo mismo, 1 megagramo. Pero como aquí tenemos 2 megagramos, por eso pongo 2 por 10 a la 6 gramos, que es lo mismo. Eso simplemente Ah, ya, son los gracias. prefijos de las unidades y demás. Podrías investigarlo para que te quede un poco más claro. ¿Ya? Eso. Asimismo, si tenemos miligramos, que sería mg, sería 1 por 10 a la menos 3 gramos. También podríamos tener, ¿cuál es el que le sigue a mili? No me acuerdo cuál era el que le sigue a mili. Centi, mili. No me acuerdo. Pero hay otro que le sigue a mili, que es 1 por 10 a la menos 6. Y hay otro que le sigue, que es 1 por 10 a la menos 9 y así. Por eso, pues son las unidades, los prefijos de las unidades. Kilo, mega, giga, tera, peta. Por eso hay megabytes, gigabytes, petabytes. Simplemente para hacerlas más pequeñas. ¿Ya? Y es por eso que salió este 2 por 10 a la 6. Sigamos al último ejercicio para finalizar, que es este de acá. A ver, lo copio acá. Ya. Este ejercicio, en primer lugar, no se asusten porque ven mucho texto y muchos datos. Es muy sencillo y es muy rápido de hacer, entre comillas. Así que no es la gran cosa. Primero, saquemos datos, porque eso sí, hay demasiados datos que esto es lo que más confunde. Nos dice, para determinar el calor específico de un metal se introdujeron 50 gramos del mismo. Ok. Masa del metal es igual a 50 gramos. En un calorímetro junto con 100 centímetros cúbicos de agua. Ya. Centímetros cúbicos de agua. Volumen del agua es igual a 100 centímetros cúbicos. ¿Qué más? A 90 grados centígrados. Temperatura inicial del agua igual a 90 grados centígrados. El equilibrio se alcanza a los 70 grados centígrados. ¿Ya? Temperatura final del calorímetro es igual a 70 grados centígrados. Por otra parte, se efectuó, este es otro experimento, a ver. Por otra parte, se efectuó una prueba previa para determinar la capacidad calorífica del calorímetro, introduciendo en él 100 centímetros cúbicos de agua. O sea, volumen del agua es igual a 100 centímetros cúbicos a 90 grados centígrados. Temperatura inicial del agua es igual a 90 grados centígrados, siendo la temperatura del calorímetro 60 grados centígrados, la temperatura inicial, alcanza el equilibrio a 85 grados. Temperatura inicial del calorímetro
es igual a 60 grados centígrados y la temperatura final es igual a 85 grados centígrados. ¿Qué más? Datos, calor específico del agua es tal, temperatura inicial del metal es 25. Temperatura inicial del metal es igual a 25 grados centígrados y el calor específico del agua es igual a 4.18 joules sobre gramos grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué nos pide? Determine cuál es la capacidad calorífica del calorímetro. La capacidad capacidad calorífica del calorímetro. ¿Ya? Eso lo podemos determinar con los datos del experimento 2, que es lo de acá. Podemos hacer un equilibrio térmico, nuevamente usar la ecuación de calor ganado más calor perdido es igual a 0. Si la temperatura inicial del agua estaba a 90 y la temperatura inicial del calorímetro estaba a 60, ¿quién ganó y quién perdió calor? El que ganó calor sería el calorímetro, porque su temperatura final va a ser 85, entonces él está ganando calor. Y quien está perdiendo calor es el agua, porque su temperatura final va a ser otra vez de 85 y tenía una temperatura inicial de 90. Entonces, tenemos que el calor ganado, que es el calor del calorímetro, ¿a qué es igual el calor del calorímetro? Es igual a la capacidad calorífica del calorímetro por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ese es el calor del calorímetro. ¿Y cuál es el calor del agua? Es la masa del agua por el calor específico del agua por un delta T. Eso es igual a 0. ¿Qué nos pide? Determine cuál es la capacidad calorífica del calorímetro. Bacán. Entonces, nos pide básicamente la letra C. Temperatura final es de 85 grados centígrados menos la temperatura inicial, que es de 60, menos la temperatura inicial, que es de 60 grados centígrados, más la masa del agua. La masa del agua, ¿cuánto va a ser? La masa del agua. Y aquí es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. 1 centímetro cúbico de agua equivale a 1 mililitro de agua y esto equivale a 1 gramo de agua. Esto es algo que tienen que sabérselo de memoria. Así que si tenemos 100 centímetros cúbicos de agua, nosotros podemos decir que tenemos 100 gramos de agua. Calor específico del agua es 4.18 joules sobre gramos grados centígrados por un delta T. Temperatura final 85, temperatura inicial 90 grados centígrados. Grados centígrados se van, gramos se van. Ya estaría. Entonces, simplemente despejamos esto. Sería que C esto da 25 grados centígrados. Esto de acá da menos 2090 joules. Igual a 0, igual a 0. Y me queda que el calor es, la capacidad calorífica del calorímetro es aproximadamente 83.6 joules sobre grados centígrados. Esa es mi capacidad calorífica del calorímetro. Ese es nuestro primer literal. Y si no estoy mal, esto es lo que tienen que hacer en su primer informe de la práctica de calorimetría, creo.
Entonces, hasta ahí estamos bien. Si no estoy mal, esto es lo primero que tienen que hacer en lo de calorimetría. Ya. Ahora, vamos al literal B. Voy a hacerlo en esta parte de acá. Uy, no puedo mover esto. Veámoslo aquí. Para quienes aún no han hecho el primer informe, pues pueden usar esto como guía, no sé, lo pueden hacer. Ya, ahí está. Es el literal A. Vamos al literal B. Hallar el calor específico del metal. ¿Cómo hallo el calor específico del metal? Para hallar el calor específico del metal, tengo tres cosas que están interactuando. Y es por eso que me piden primero hallar la capacidad calorífica del calorímetro. Primero, tengo el calor del metal más el calor del agua más, ¿qué cosa más está involucrada? El calor del calorímetro. Es igual a cero. Nuevamente, ¿quién, ¿quién gana, quién pierde? Aquí simplemente no nos interesa tanto analizar eso, porque nos está pidiendo el calor específico del metal, pero ajá, podríamos decir que el calorímetro estaba a 60 grados centígrados inicialmente y la temperatura final del experimento 1, que es este de aquí, del experimento 1, temperatura final del calorímetro fue 70, inicial del 60, así que el calorímetro está ganando calor. El metal está a una temperatura inicial de 25, el metal está ganando calor y la temperatura inicial del agua es 90, así que el agua estaría perdiendo calor. Entonces podemos hacer ese análisis, aunque no es tan necesario. Ahora, primero necesitamos hallar el calor del metal. ¿Por qué? Porque el calor del metal es igual a masa, que si la tenemos, por el calor específico, por el delta T. El delta T lo tenemos, temperatura inicial fue esta, temperatura final fue esta, así que el delta T lo tenemos. La masa la tenemos acá, así que esta sí la tenemos. Pero ¿qué cosa no tenemos? Es el calor del metal. Y mediante el calor del metal despejamos y obtenemos el calor específico del metal. Ahora tenemos que calcular cuál fue ese calor del metal. El calor del metal sería igual, calor del metal sería igual, menos el calor del agua, menos el calor del calorímetro. Entonces, el calor del metal sería igual a calor del agua menos la masa del agua por el calor específico del agua, por el delta T del agua, menos la capacidad calorífica del calorímetro por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ya, ahí estaría. La capacidad calorífica del calorímetro ya la determinamos, así que no será un problema. Sería menos la masa del agua, nuevamente serían 100 gramos. Calor específico del agua, acá está, 4.18 joules, grados centígrados. Delta T,
70 menos 90 grados centígrados menos capacidad calorífica del calorímetro, 83,6 joules sobre grados centígrados, que multiplica al cambio de temperatura. Temperatura sería 70 menos 60 grados centígrados. Grados centígrados con grados centígrados se me fue. Grados centígrados con estos grados centígrados se va. Gramos con gramos se va. Me quedó aquí en joules. Me quedó acá en joules. Entonces, ahí, hasta ahí estoy bien. Hago este cálculo y me queda, esto es igual a 8,360 joules menos 836 joules. Entonces me queda que el calor del metal, el calor del metal es igual a 7.524 joules. O lo mismo, que es equivalente a decir 1, 2, 3, 7,53 kilojoules. Es lo mismo. Esto, esto de acá. Ya. Entonces, ahora sí, calculemos lo otro. Ahora sí, vamos a la fórmula de acá. Ya tenemos el calor del metal, así que simplemente despejamos esto de aquí. Calor específico es igual a calor del metal sobre la masa por un delta T. ¿Cuál es el calor del metal? 7.524 joules sobre la masa del metal, 50 gramos. Delta T del metal sería temperatura final 70 menos temperatura inicial 25 grados centígrados. Por lo tanto, el calor específico del metal va a ser igual a 3,344 joules sobre grados centígrados. Y esa sería nuestra respuesta del literal B. Y ya estaría el ejercicio. Ahora, adicionales que les pueden pedir. Les podrían pedir experimentalmente el calor específico del de un metal. A ver, ¿cómo sería? Ya, teóricamente el calor específico de un metal es tanto, determina experimentalmente el calor específico del metal de esta forma y les dan el calor específico verdadero y les piden que saquen un porcentaje de error, yo qué sé, así, más o menos. También les podrían pedir, es una variante, ¿ya? Tipo, estime qué tanto error o qué tan cierto fue este experimento. Ustedes sacan su calor específico de forma manual, lo contrarrestan con el calor específico teórico que el ejercicio les dé o les tocará investigar si es que es un deber, y pues sacan qué tan efectivo fue el procedimiento y le ponen una pequeña justificación. Es algo que les pueden poner, ¿ya? Son variantes de este tipo de ejercicio. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, porque ya no hay ningún otro ejercicio que resolver, así que, ajá, díganme. Ya. Entonces, si está todo claro, quiero darles unas pequeñas indicaciones. Este de aquí, exacto. Okay. Este de aquí, obvio, aunque no carga, esperan que cargue un ratito. Ya.
Este de aquí es mi canal de YouTube. Aquí yo tengo subidas ciertas ayudantías donde pues explico, hay otros ejercicios, por ejemplo, aquí tengo una playlist. Mm, esta de aquí, aquí está. Yo tengo una playlist con todo el material de química, del química general, teoría, ejercicios. De hecho, aquí están un poco más explicadas las diapositivas, donde tengo más teoría y cosas como tal. Podrían revisarlas si ustedes desean, como tal. Igual las diapositivas ya se las he de pasar ya mismo. Y otro canal que también es muy bueno es la ayudante Ivonne Bravo, que ella tiene aún más material que yo, porque ella fue ayudante mucho más tiempo del que yo he estado haciendo hasta ahora. Esta chica Ivonne Bravo tiene también mucho material aquí de química general. Pueden revisar su canal, pueden estudiar de este canal. Ella fue mi ayudante cuando yo vi la materia y pues aprendí bastante de ella. Así que ajá, aquí pueden revisar su canal, pueden revisar el mío, asistir a las ayudantías y cualquier consulta, duda, algo que tengan respecto a la materia, tienen mi número, me pueden escribir sin problema. Yo en lo más temprano posible les he de contestar. Y bueno, chicos, si no hay ninguna duda, ninguna otra inquietud que me quieran hacer, pues hasta aquí quedaría la ayudantía. Muchas gracias por asistir. Esta grabación yo la estaré subiendo